Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todo Jujuy. Hoy nos acompaña Raquel Nadal, quien es la directora de Paridad de Género de la Municipalidad de la Capital. Raquel, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Hablar de una temática que realmente nos preocupa, la manera que ha crecido exponencialmente, ¿no? La violencia de género. A pesar de todo lo que se trabaja y lo que se dice, da la sensación por ahí que hemos retrocedido. ¿Se siente de esta manera? Y digamos que podríamos decir en cuanto a la cantidad de atenciones que se tiene ha ido como en incremento. A comparación del año pasado tenemos como alrededor de 200 atenciones más que en el año 2017. Eso da evidentemente que hay como un incremento de la consulta por parte de las mujeres, porque la mayoría de las consultas son por parte de mujeres, en que se acercan a plantear situaciones de violencia en sus parejas, o exparejas o novios, y entonces eso muestra que ha habido como un incremento, lo cual no quiere decir a lo mejor que hay más violencia, sino que puede significar que hay mayor conciencia acerca de que esto debe ser visibilizado, puesto en conocimiento, y que no es normal, que no está bien en las relaciones, ¿no? Sí, pasa que a veces uno dice cuando el problema sale es como que más se animan a hacerlo. Cuando aparece un suicidio en la prensa es como que más gente se suicida. Pasa esto en la violencia de género, da la sensación de que no, que la realidad es que era un problema que lo teníamos, que hoy se está visibilizando más, ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, revisando la casuística, podríamos decir, de las personas que se atienden en nuestros centros de atención, que son dos, observamos que las mujeres que concurren ya tienen una convivencia de alrededor de entre 5 y 10 años, y que es la primera vez que a lo mejor se acercan a un centro de atención del Estado para poner en conocimiento. No quiere decir que no hayan ido a otras instancias, como por ejemplo a familiares, a la iglesia, a otras instituciones, a lo mejor no del Estado, no formales, digamos, a plantear la situación, pero el organismo del Estado a lo mejor es la primera vez que se han acercado a poner en conocimiento, o también han pasado por alguna instancia de hacer una denuncia en sede policial, ¿no? Ustedes, a la persona que llega de esto, ¿qué tipo de atención le dan? ¿En qué lo ayudan, digamos? ¿Cómo lo orientan? En lo que se refiere a los centros de atención, que tenemos dos, uno en Alto Comedero y otro en la sede en Ramírez de Velasco, la atención que se brinda es psicológica, social y legal, con un patrocinio jurídico gratuito para contribuir a lo que serían las presentaciones judiciales en el juzgado de género. O sea que el acompañamiento es integral, se pretende acompañar en forma integral el proceso que va a plantear la mujer en relación a la violencia que padece, ¿no? ¿Entran en contacto ustedes con la justicia? Entramos en contacto en cuanto nosotros acompañamos a hacer la presentación judicial. A veces muchas mujeres llegan sin haber iniciado este camino judicial, y entonces se inicia desde el centro la presentación, la demanda correspondiente, con los informes de nuestro equipo, para sustentar también el pedido de las medidas cautelares que se están solicitando, ¿no? Y ese informe que hacen ustedes, ¿ayuda a que las medidas cautelares se dicten? Porque muchas veces están pidiendo perimetrales, que no se le puede hacer qué, sin embargo es como que llegamos tarde. ¿Ayuda en algo, digamos, que, por ejemplo, en el caso de ustedes, en el departamento de ustedes, ayude a pedir esto? O sea, contribuye a que las medidas salgan en cuanto a que hay como un fundamento de un equipo interdisciplinario que convengamos que ya tiene 25 años de trabajo acá en la ciudad. Que le da más credibilidad, digamos, claro, ¿no? a la denuncia. Exactamente. O sea, digamos, no es que... Podríamos decir que sostiene el discurso y la palabra de la mujer. Así es. Frente a un organismo judicial. Y de hecho las medidas últimamente están saliendo alrededor de entre las 24 y 48 horas. Seguramente, digamos, a pesar de esta presentación judicial, puede ser, en muchas ocasiones ocurre, que igualmente se violan esas medidas puestas desde el seno judicial. Y entonces ahí acompañamos a interponer otra demanda, lo cual también hace ver de que la salida no es solamente judicial, ¿no? No es la única salida la judicial. De hecho, nosotros, de la cantidad de casos que atendemos, solo un 3% se judicializan.
Eso también muestra que la salida es mucho más integral y que no necesariamente es por la vía judicial, que es lo que más se comunica o lo que más se publicita, si se hizo la denuncia, si hubo restricción de acercamiento, pero a veces también tenemos otras alternativas y otras acciones que tienen que ver con la protección de la red que contiene a esa mujer, llámese familiares, vecinos, que pueden también de alguna manera articular como un sistema de protección, ¿no? ¿Ustedes interactúan con algún centro donde esta persona pueda ir, por ejemplo, momentáneamente a residir en caso que no pueda volver a la casa? Sí. ¿Trabajan o tienen ustedes algún centro para esto? Sí, nosotros en realidad tenemos una casa que en este momento está como en reestructuración. No está habilitada para funcionar todavía como casa refugio. De hecho, estamos haciendo las gestiones para volverla a habilitar. Pero lo que hacemos frente a estos casos que necesitan un refugio inmediato, frente a lo cual también accionamos, es articular con el refugio Un Lugar de Esperanza, que es con quien tenemos como una relación bastante fluida, y cada vez que existe un caso coordinamos para el albergue transitorio de esa mujer. También apelamos a las redes familiares cuando las hay, porque muchas veces estos casos también suele ocurrir que el aislamiento en el que se encuentran las mujeres impide que a lo mejor podamos contactar con alguna red familiar o alguna red de amistad. Pero bueno, se articulan con algunas instituciones, en este caso específicamente con el refugio Un Lugar de Esperanza. ¿Hay alguna edad para esto? No hay edad, no hay clase social, no hay religión, digamos, esto no tiene que ver ni con nivel educativo. Hemos tenido adolescentes inmersas en un circuito abusivo por parte de un novio o exnovio, hasta personas adultas mayores que son víctimas de violencia por parte de sus parejas. Entonces no hay edad, aunque el promedio de mayor consulta lo tenemos entre los 25 y 54 años. Correcto. Sí, un segmento bastante grande, o sea que a mayor edad, digamos, es como que baja mucho. La consulta, dice usted, sí. Por ahí a lo mejor el hecho de tantos años de convivencia hace difícil a veces acercarse a plantear esta situación porque está como muy naturalizado este circuito abusivo. Pero me parece que toda la cuestión de la visibilización, de la legislación, de la última legislación, también la difusión de los medios o de los centros de atención, de propagandas o publicidades que hay en relación al tema de la violencia, hace que la población empiece a tomar conciencia de que esto no es normal, no está bien, no es como pensé que debía ser, y que algo que tal vez tenga que plantearlo. Por eso me parece que también están llegando más a los centros de atención. Hoy hay campañas publicitarias mucho más integrales y que se hacen desde todos los ámbitos, ¿no? La hace la nación, la hace la provincia, la hacen los municipios. La misma justicia, por ejemplo, ha creado juzgados especiales para tratar violencia de género. Se están formando fiscales para esto. ¿Crees que estamos en el camino correcto? ¿Qué nos falta? Estamos en el camino correcto en cuanto a legislación. Me parece que tenemos una muy buena legislación. Creo que lo que está faltando es un poco la adecuación de los servicios estatales a las nuevas características que asume la violencia en la actualidad, que es mucho más cruel. Entonces, de esto me parece que de a poco los centros de atención están como acomodándose a esta demanda nueva que plantean muchos de los casos que recibimos en la actualidad, y a su vez la articulación entre los distintos organismos del Estado para lograr efectivamente la protección de las víctimas, me parece que es otro elemento necesario a mejorar. ¿Desde cuándo la municipalidad ha creado esta dirección? Lo que hace la asistencia específica de las mujeres viene desde el año 1992, previo a la legislación nacional, en cómo la legislación provincial, la anterior, la 5.107, como la última, que es la 26.485, ya había en el ámbito municipal un centro que se dedicaba a la atención de las mujeres víctimas de violencia. Ya hay entonces 25 años de trabajo, de trayectoria, y creo que es responsable también destacar que a lo largo de estos años este centro de atención no ha tenido que lamentar la muerte de ninguna mujer en lo que hace al acompañamiento y al seguimiento de las mujeres que se asisten. La última,
A las adicciones, el alcohol, la droga, ¿qué incidencia tienen en el tema de la violencia para vos? Y si esto no ha generado también violencia de hijos hacia madres, por ejemplo, o se da siempre entre parejas, ¿hay violencia que se ejerza, por ejemplo, en línea directa de hijos hacia madre? Bueno, en relación a la primera pregunta, en cuanto a la incidencia de las adicciones en lo que hace a la violencia, de alguna manera incide en cuanto a la expresión, a la manifestación más cruel, digamos, de la violencia, la forma en que se manifiesta, pero no es la causa. No es la causa. Hay muchos agresores, personas violentas que no necesariamente consumen y sin embargo son igualmente violentas. Entonces no, la adicción no es una causa, aunque puede posibilitar la emergencia de la agresión o de la violencia, ¿no? En cuanto a la segunda, respecto de... Sí, si hay violencia de hijos hacia madre, por sí, ejemplo. los existen también. ¿Qué es lo que suele pasar en estos casos? Son hijos o hijas que han sido testigos de violencia de sus padres, ¿no? Entonces, si nos remitimos a la historia familiar, observamos que estos hijos han sido también testigos o víctimas de esta violencia en el seno familiar. Entonces, se suelen reproducir estos modos relacionales como naturales, y los varones, generalmente es el varón, el hijo varón, el que suele reproducir las conductas violentas hacia sus madres. A lo mejor ocurrió la exclusión del padre, si el padre no vive en el domicilio, pero quedó el hijo con similares conductas de agresión y maltrato hacia la madre o hacia las hermanas. Raquel, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Nosotros nos despedimos de mediante hasta otra oportunidad en que nos convoquen las entrevistas para todo Jujuy.